Los atardeceres de Saigón son tristes. En sus luces alientan los recuerdos amargos de una guerra interminable, mientras la paz, tan costosamente alcanzada, no ha llegado a ser completa. Malditos por los poderosos, los pueblos de Indochina han soportado décadas de barbarie militar y política. Y cada anochecer, las gentes humildes que combatieron o vivieron viendo sufrir y morir a los suyos, se enfrentan con sus propias pesadillas, con sus memorias del infierno. Ningún pueblo ama la guerra. Ninguna mujer pare y cría a sus hijos para verlos morir en el frente vestidos de soldados. Sin embargo, pocas naciones se han visto libres del horror bélico. A veces las mujeres empuñan las armas. Otras toman parte en la guerra sosteniendo con su esfuerzo la sociedad civil en retaguardia. Siempre alientan la esperanza de quienes luchan. Y venza quien venza, en el bando de los derrotados se encuentran siempre las madres de los muchachos movilizados y empujados a la muerte, las novias de los soldados con sus ilusiones rotas, las esposas que los combatientes dejaron atrás. Las mujeres han perdido todas las guerras que recuerda la historia. A lo largo de 4 décadas y media de constante batallar, el pueblo de Vietnam ha pagado un alto precio de sangre y dolor. Contar los muertos, medir el daño humano, cuantificar el sufrimiento, es una tarea imposible. Las estadísticas, aún limitadas al periodo que las fuerzas norteamericanas operaron en Vietnam, resultan sobrecogedoras. La aviación americana arrojó 14 millones de toneladas de bombas. Los muertos se calculan entre 1 millón, que son los reconocidos oficialmente, y 3 millones. El día en que Saigón se rendía y finalizaba la guerra, se hacía un balance de 750.000 inválidos y mutilados, 1 millón de viudas, 800.000 huérfanos. En Vietnam no hay una sola familia que no tenga una historia dolorosa que contar. No hay una sola mujer que no conozca el precio de la guerra. Mi padre y mi hermano mayor han muerto a causa de la guerra. Yo sufrí varias heridas y perdí a mi hijo. En total he tenido 11 hijos, a los que crié sanos y fuertes. Los 11 participaron en la revolución y la guerra. De ellos, 5 murieron. En el año 1948, los franceses me cogieron prisionera en el frente de combate. Yo había caído alcanzada por una granada con 3 heridas graves, una de ellas en la cabeza. Al mismo tiempo que mi hermano y yo participábamos en la lucha, mi padre colaboraba también, trayendo provisiones para el ejército, y cayó víctima de un bombardeo. En el año 1947, un hermano murió luchando, y a mí me hicieron prisionera. Un año más tarde, en la provincia Tay Ninh. En aquel entonces yo estaba casada
y tenía hijos. En 1972, mi hijo también murió luchando contra los americanos. Como soldado, cayó en la ofensiva denominada Guyenue de ese mismo año. Siempre creí que la guerra de Vietnam era una guerra para la liberación nacional. Mi padre murió luchando contra los americanos en defensa de la independencia y de la libertad. Después, envié también a mis hijos a luchar con la resistencia. Mi hijo mayor, llamado Nguyen Duy Han, tenía 13 años cuando se fue a pelear por la revolución en 1962. Moriría en la gran ofensiva de la primavera del 72, cuando había cumplido 23 años. El segundo de mis hijos era una muchacha a la que también enseñé el camino del frente en 1970. 4 años después me llegó la noticia de su muerte. Una mañana, a las 8, los aviones B-52 norteamericanos bombardearon justo encima de su campamento. En el mismo bombardeo murieron otras 10 personas. Yo trabajaba de enlace en otra compañía de Vietcong cuando me avisaron que mi hija había muerto. Me extrañó que mi hija, que había dado a luz hacía solo 3 meses, se encontrase ya en condiciones de haberse incorporado a la lucha. Pero un camarada me contó que sus superiores le preguntaron si se encontraba fuerte para trabajar, a lo que ella respondió que se encontraba bien. Y fue al combate. No pudieron ni encontrar su cuerpo. Cuando finalizó el bombardeo, fui a buscar sus restos y no encontré más que un puñado de huesos. La muerte de mis hijos me causó un profundo dolor, como a cualquier madre. Sin embargo, mi orgullo y mi dolor me empujaron a enviar también a mis otros hijos a la lucha. En 1972 mandé al frente a 2 más, uno de 13 años y otro de 11. En 1975, cuando terminó la guerra, los 2 volvieron a casa sanos y salvos. En el 76 y en el 77 se licenciaron en el ejército y se quedaron en casa. En 1978 se declaró la guerra civil en Kampuchea y mis 2 hijos se alistaron voluntarios para luchar contra Pol Pot en ayuda de nuestros aliados camboyanos. El mayor de los 2 murió en el frente en ese mismo año, cuando tenía solo 17 años, aunque en el registro militar hubiera declarado que tenía 22 cumplidos. Como madre, sufrí muchísimo, pero aconsejé a mis hijos no desmoralizarse y seguir adelante en la lucha. Creo que así cumplí mi deber con la patria. Y me siento orgullosa y tranquila. La escalada militar norteamericana hizo que Washington llegase a concentrar hasta 500.000 de sus soldados en Vietnam.
Medio millón de hombres entrenados para matar, alejados de sus hogares y odiados por los vietnamitas. Medio millón de hombres necesitados de diversión y dispuestos a comprar el amor fingido, las caricias y la ternura ortopédica de cientos de miles de muchachas de un pueblo pobre y sometido. En los centros de rehabilitación de prostitutas de Vietnam se cuentan miles de dramas similares, con la misma historia repetida en los labios de muchachas que soñaron futuros de neón y noches de amor y han terminado aprendiendo a trenzar esparto entre los muros de una cárcel, con el horizonte incierto de la inserción en una sociedad muy distinta de la imaginada en sus ambiciones ingenuas. Nací en 1948 en Mitú. Vine a Saigón con mi familia para vivir en la ciudad. Pero mi familia era pobre y éramos 12 hermanos. Mi padre no tenía un buen trabajo, por eso éramos pobres y mis hermanitos tenían hambre. Yo deseaba que tuvieran bastante comida y que fueran al colegio. Por eso decidí hacerme cargo de ellos. Pero no encontré un trabajo y acabé tomando el mal camino solo por cuidar de mis hermanos. En 1972 me casé y tuve una hija, una niña. Después de 1975, cuando llegó la paz a Vietnam, mi familia vivía en condiciones muy duras. Era muy difícil encontrar trabajo. Yo estaba preocupada. Mi marido me dijo que no quería seguir viviendo conmigo porque éramos demasiado pobres. Después de divorciarnos, yo caí enferma y me sentía muy triste. Luego, saliendo con unos amigos, volví al mal camino y empecé a aceptar dinero para cuidar de mi hijita y de mi familia. En 1983, cuando estaba en la calle, me detuvo la policía. Me trajeron aquí hace 7 meses. Un día vino mi familia para decirme que mi hija había muerto, porque nadie había cuidado de ella. Mi hija, que tenía 11 años, se puso enferma. Y como mi familia era pobre, no le pudieron dar medicamentos. Cuando salga de aquí me iré a casa. Triste porque he perdido a mi hija y mi familia sigue siendo pobre. Por eso tendré que volver a la calle otra vez. Hong Kong, como Singapur o Filipinas, constituye la meta de miles de vietnamitas derrotados en la guerra. El esplendor de esta colonia británica, modelo de capitalismo salvaje, resulta un atractivo espejismo para quienes decidieron escapar de Vietnam, al ver sus ambiciones ahogadas en el austero socialismo de los vencedores, cuando no al sentirse amenazados por la sombra de represalias.
Si el precio de la victoria fue alto, también lo está siendo el de la derrota. Los testimonios de los refugiados que cruzaron el mar de la China a bordo de frágiles embarcaciones repiten las mismas angustias y padecimientos. Son gentes con la vida rota, que han dejado atrás familias, amigos y propiedades, para quienes el final de la guerra se tradujo en una tragedia personal, en la humillación o el exilio. Salí de Vietnam y llegué a Hong Kong el 30 de marzo de 1982. Entonces era la única de mi familia que había escapado del país. Pero después, el 28 de marzo de 1984, algunos de mis familiares llegaron a Filipinas. Mi padre, un hermano que era teniente en la sección de propaganda, con sus hijos y otras 2 hermanas mías. Actualmente se encuentran en Filipinas, en el campamento de refugiados de Bataan. También en el mismo grupo está un hijo mío de 9 años que no pude traerme conmigo. Mi padre se lo llevó hasta Filipinas. Salimos de Vietnam en un pequeño barco como este. En el viaje íbamos 12 personas. La verdad es que nos habíamos preparado 54 personas para escapar juntas, pero la policía detuvo a 42 poco antes de la fecha del viaje, por lo que solo quedamos 12. En el viaje nos faltó agua y comida, porque la mayor parte de las provisiones las habíamos dejado en otro barco más grande. Llevábamos solamente 10 kilos de arroz y 20 litros de agua. Al 5.º día sufrimos los efectos de una tormenta y nuestro barco era un barco de vela. Nos asustamos mucho, muchísimo. Como éramos católicos, nos pusimos a rezar por nuestra salvación. Al terminar nuestras oraciones, el cielo empezó a clarear. Durante el viaje por la noche nos guiábamos por las estrellas y durante el día por el sol. Al 6.º día, cuando empezaba a amanecer, el ruido de las olas se hizo muy fuerte. Entonces pensamos que habíamos llegado a alguna isla de Filipinas. Pero cuando salió el sol comprobamos que no eran sino unas rocas de coral. Gracias a Dios nuestro barco no encalló en las rocas donde vimos los restos de varios barcos que se habían hundido. Cuando nos llevaron a otro barco nos dijeron que había mucha gente muerta en aquel sitio y en realidad vimos muchos restos de barcos hundidos. Poco después nos encontramos una docena de barcos que nos recogieron y nos dijeron que estábamos en una zona muy peligrosa. Ellos nos trajeron hasta Hong Kong, a donde llegamos el 30 de marzo de 1982. Aquí nos quedamos en el campamento de asilo de Jubilee durante 3 meses. Después del invierno, nos pasaron a un régimen de libertad. En mi habitación vivimos 12 personas, es decir, 3 familias en total. A las 8 de la mañana voy a trabajar y nosotros tenemos que vivir dentro del campamento, no podemos hacerlo fuera. La situación de todos nosotros está llena de nostalgia porque las familias se encuentran separadas. Ahora mi principal deseo es ir a los Estados Unidos. Cuando llegue a América, aunque ya soy mayor, me gustaría estudiar para después encontrar un trabajo y poder mantener a mi familia y también para ponerme a un nivel intelectual propio de un país adelantado.
10 años después de terminada la guerra, a los hospitales de Vietnam continúan llegando víctimas del terror militar. Más de 100.000 toneladas de defoliantes y productos químicos han marcado las vidas de miles de muchachas que crecieron con la muerte anidando en sus vientres y hoy son mujeres condenadas a la esterilidad, cuando no a concebir y parir monstruos. Las viejas campesinas de Vietnam pueden creer que estos niños deformes, casi irreales, sean cosa del demonio o de alguna extraña maldición. Pero estos cuerpos patéticos, estos proyectos de vida alterados y truncados, responden a logros de la ciencia. Han surgido de los laboratorios del país que mayor presupuesto dedica a la investigación en universidades y empresas privadas. Son producto del esfuerzo conjunto de estudiosos y militares, de la alta tecnología química y las más sofisticadas máquinas de guerra, puestas al servicio de los intereses más poderosos, sin reparar en daños humanos. Mi marido tiene 25 años, como yo. Llevamos muy poco tiempo casados. Me quedé embarazada hace 2 meses y medio y acabo de perder el niño, pero ya sé que soy fértil. Y espero tener 3 hijos más en el futuro. Esta muchacha no sabe que padece un cáncer y que está siendo tratada como paciente de cáncer. Tiene 25 años solamente. Sufrió el riego de defoliantes durante la guerra, cuando era muy joven. Tuvo un falso embarazo, una mola hidatiforme, y sufrió un aborto. She still has a very high titer of the HCG, and she was operated. Fue operada hace 15 días. 15 days ago because of the cholangiocarcinoma, and now y ya se encuentra bastante repuesta, así que la mandaremos a su casa dentro de unos días. Está mejor, pero nunca podrá tener hijos. Así que creo que nunca será feliz. Porque quiere tener 3 hijos y no podrá. A causa de la operación, es una de las consecuencias de la guerra química que las fuerzas norteamericanas desarrollaron contra mi pueblo durante 10 años, de 1962 a 1971, en el sur de nuestro país. Kampuchea, el antiguo reino de Camboya, ha sido escenario de una de las mayores tragedias colectivas de la historia. País pequeño y pacífico, gobernado bajo una monarquía de vocación neutralista, vio cómo la guerra de Vietnam se extendía al interior de sus fronteras. Soportó un golpe de Estado que instaló una dictadura militar y una insurrección guerrillera que desencadenó la guerra civil.
La aviación norteamericana bombardeó sus tierras durante 160 días y noches sin descanso. Y cuando la guerra terminó, con la entrada de los insurgentes en la capital el 17 de abril de 1975, comenzó una increíble pesadilla política. Un régimen maoísta radical intentó la utopía, instalando el terror como método de gobierno. Se abolía la propiedad privada, la religión, la moneda como medio de intercambio. Se evacuaban las ciudades, confinando a sus pobladores en comunas agrarias. Se cerraban las universidades, los hospitales, las fábricas. Se borraba todo vestigio de cultura occidental. Se prohibía la lectura y se perseguía a los intelectuales. Todo ello con la pretensión de que la nueva sociedad partiese de cero. El intento de autarquía generó hambre. En un país sin médicos, las enfermedades completaron la tarea de una represión masiva. Durante el primer año de gobierno maoísta radical se contaron 800.000 muertes. Y cuando el régimen cayó como consecuencia de una invasión vietnamita en enero de 1979, la cifra de víctimas del terror alcanzaba los 3 millones, cerca de la mitad de la población del país. No hay un solo camboyano sin muertos o desaparecidos en su familia. No hay una sola persona que no recuerde con espanto los casi 4 años vividos en el infierno. Me llamo Sam Satia. Nací en Phnom Penh. Tenía 2 hermanos. Otra chica, mayor que yo, y un hermano más pequeño. Mi padre era obrero y trabajaba en una fábrica de leche condensada. El 17 de abril de 1975, cuando las fuerzas de Pol Pot entraron en Phnom Penh y vaciaron totalmente la ciudad, mi familia y yo fuimos evacuados a la provincia de Battambang. Fue una época terrible para mí, llena de sufrimientos, porque me separaron de mi familia y me destinaron a una brigada de trabajo en la construcción de diques para el riego. Me obligaron a trabajar sin descanso durante el día entero. Por la noche me daban solamente un cazo de arroz. Llegué a sentirme muy enferma, pero a quienes no resistían el esfuerzo y dejaban de ser útiles para el trabajo, se los llevaban los soldados y los mataban. Así que, pese a mi debilidad, me esforcé cuanto pude para seguir trabajando. En 1975 supe que habían asesinado a mis padres. Nunca me habían permitido ir a visitarlos. Así que la noticia de su muerte fue un golpe brutal para mí. Cuando cayó el régimen de Pol Pot, volví a Phnom Penh andando. Las fuerzas del Frente Nacional de Salvación me ayudaron. Y después el gobierno hizo posible que entrase en esta escuela de danza como alumna interna y también que asista cada día al colegio. Cerca de 1 millón de refugiados camboyanos se hacinan en los campamentos fronterizos de Tailandia. Supervivientes de bombardeos, delaciones, hambre y calamidades debieron abandonar sus tierras para escapar al fuego de la guerra. Cuentan con escasas pertenencias. Se visten y alimentan gracias a la limosna de las organizaciones humanitarias internacionales. Y se obstinan en vivir, trayendo nuevos hijos al mundo. Bajo las lonas y los plásticos de las tiendas de campaña, estas gentes sueñan y merecen un destino mejor. Pero ya no se atreven a creer en nada, porque varias veces escucharon a quienes les prometían el paraíso,
hablándoles de revoluciones, justicia y felicidad. Y una tras otra, todas aquellas esperanzas se desvanecieron, diluyéndose en arbitrariedades y violencia. Arrastrados por el torbellino de la historia, los refugiados reviven y narran las experiencias que han vivido sin acabar de comprenderlas. Durante los años en que gobernó el príncipe Sihanouk y había paz, mi marido y yo vivíamos en Phnom Penh con nuestros 6 hijos. Yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico y mi marido daba clases como profesor en un instituto. Después, al principio del régimen de Lon Nol, las cosas siguieron prácticamente igual, hasta que mi marido dejó la enseñanza para seguir la carrera militar. Había estallado la guerra y hacían falta oficiales, así que enseguida lo promovieron al grado de teniente coronel. Y no tardó en convertirse en consejero político del propio presidente, el general Lon Nol. Todo nos iba bastante bien y, a pesar de la guerra, vivíamos con cierta tranquilidad. Pero en abril de 1975 terminó la guerra. Las tropas de Pol Pot entraron en Phnom Penh y mandaron evacuar la ciudad. En medio de una gran confusión entre cientos de miles de personas, fuimos deportados al oeste del país. Nos destinaron a trabajar en el campo, en una comuna de la provincia de Kompong Speu. Allí pasamos varios meses sembrando, arando. Vivimos como campesinos y tratamos de ocultar nuestra verdadera identidad y los puestos que había ocupado mi marido con el anterior régimen. Contemplábamos asustados cuanto ocurría a nuestro alrededor. Apenas hablábamos para guardar nuestro secreto. Pero en noviembre de 1977, alguien identificó a mi marido. Las tropas de Pol Pot lo arrestaron y le dieron la peor de las muertes. Lo interrogaron durante días y noches enteras, torturándole salvajemente. Le golpearon con cañas de bambú hasta dejarle la espalda en carne viva. Le arrancaron una a una todas las uñas de las manos y de los pies. Y finalmente le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para que muriera por asfixia. Después abandonaron su cuerpo, hecho un guiñapo ensangrentado en medio del bosque. Me llevaron a que viese el cadáver como escarmiento. Y tuve que enterrarlo yo misma, cavando una fosa con mis propias manos y cubriéndola de tierra. Poco después, mi hija de 13 años moría de agotamiento, forzada a trabajar en la construcción de diques. Y mi niño más pequeño, de solo 7 meses, moría también, falto de alimentos, ya que se me había retirado la leche. Las autoridades decidieron que para redimirme de mi pasado debía casarme con un soldado raso de Pol Pot, con un guerrillero de 33 años que no sabía leer ni escribir. Lo conocí en el momento mismo de la boda, que fue una ceremonia colectiva en la que obligaron a casarse a muchas parejas que tampoco se conocían entre sí. Sin embargo, resultaría ser un hombre amable y comprensivo y tendríamos 2 hijos. Hasta que me casé con él, me tuvieron encadenada por los tobillos durante 3 meses. Pero a principios de 1979 se produjo la invasión vietnamita. Escapamos de los combates en una riada de refugiados hacia la frontera con Tailandia
y en 1982 una bomba de las que cayeron en el campo de refugiados mató a mi marido. Yo quedé sola con los niños y volví a ser evacuada. Ahora vivo en este campamento sin demasiadas esperanzas. La tortura como receta política y la muerte como elemento cotidiano han marcado profundamente el alma de la población entera de Camboya. En uno y otro lado de un país dividido, el terror sufrido es un elemento común. Harían falta muchos años de tranquilidad para superar las secuelas de tanto horror. Las heridas son demasiado profundas. Y a la memoria amarga de quienes perecieron, al recuerdo humillante de todo un pueblo sometido a un régimen de esclavitud y oprobio, se une una férrea voluntad política de impedir el olvido. Que los crímenes de Estado no queden sin castigo sería una aspiración justa. Pero hay algo más, un empeño propagandístico que atropella sensibilidades y emociones y no permite que las conciencias de las víctimas reposen un momento. El mismo día que finalizó la guerra, cuando las tropas de Pol Pot entraron en Phnom Penh, los soldados nos obligaron a abandonar precipitadamente nuestras casas, sin nada más que lo opuesto. En largas columnas, andando, nos evacuaron a zonas campesinas. Después nos forzaron a trabajar en comunas agrarias que eran verdaderos campos de concentración. Nos levantaban a las 4 de la mañana y trabajábamos hasta las 6 de la tarde, a veces incluso hasta entrada la noche. Las raciones de alimentos disminuyeron enseguida. Solo nos daban un cuenco de sopa de arroz cada día. Constantemente los soldados de Pol Pot buscaban pretextos para acusar y maltratar a quienes proveníamos de Phnom Penh. Víctima de los malos tratos, mi hermano murió en la comuna. Murieron muchos como él. Cuando no teníamos que abrir canales de riego, nos mandaban a fertilizar las tierras con nuestros propios excrementos, que debíamos guardar cada día. En enero de 1979, cuando el régimen de Pol Pot acabó, caminé durante 18 días para volver a mi aldea natal, muy cerca de Phnom Penh. Y me encontré con que mi casa había sido saqueada y demolida. Apenas quedaba nada de ella. Así que me construí una cabaña con bambú para vivir mientras la rehacía. Días después, los vecinos encontraron un gigantesco cementerio con 129 fosas comunes en las afueras del pueblo. Sacaron cerca de 9.000 esqueletos y los dejaron aquí, como testimonio del terror pasado. Como una maldición repetida sobre el destino de Vietnam, la guerra continúa. En las provincias fronterizas del norte, los pueblos destruidos testimonian sobre la tensión bélica existente. En 1979,
China desencadenó una operación militar de castigo contra Vietnam como respuesta a la invasión de Kampuchea por tropas vietnamitas. Desde entonces la amenaza de guerra se mantiene y los campesinos viven entre las ruinas que años atrás fueron sus hogares y trabajan bajo los ojos vigilantes de la milicia, a la vez que en el punto de mira de las armas enemigas. El día 17 de febrero, a las 3 de la madrugada, los aviones chinos empezaron a bombardear este pueblo y una división de soldados cruzó la frontera, invadiendo la región de Dongdang, saqueando e incendiando todo. Durante 4 años, los chinos han atacado constantemente esta provincia, haciendo que todos los pueblos fuesen evacuados. En 1982, el gobierno dio la orden de regresar a quienes habíamos sido evacuados y nos pidió que continuásemos la vida cotidiana igual que antes, así como que organizásemos unas fuerzas de autodefensa y que llamásemos al ejército si volvían las tropas chinas. Cuando empezó la ofensiva china contra Dongdang, bombardearon y destruyeron totalmente mi casa. Se lo llevaron todo. Y yo resulté herida. Actualmente la bala se encuentra todavía alojada en mi pecho. Y no he podido hacer que me la saquen porque tengo que alimentar a mis 2 hijos y no tengo dinero para ir a operarme. Y mi casa, como todo el pueblo, permanece aún en ruinas. El esfuerzo y el dolor parecen no tener fin. Al cabo de tantas generaciones marchando una tras otra a los frentes de combate, las esperanzas se vuelven huecas. Sobre los ideales que tantas vidas costaron, sobre las razones políticas o históricas, sobre las atrocidades que clamaban justicia, queda finalmente la memoria de cada tragedia familiar. Después de tantos años de heroísmo y abnegación, queda el sufrimiento. La conciencia de que las guerras, las gane quien las gane, siempre se pierden. Las pierden los pueblos, las mujeres que parieron y criaron a sus hijos para un destino mejor que la muerte por las armas, aunque sea luchando por los más nobles ideales. Mi hija se llamaba Nguyen Tu Tuy. Se fue a Rusia por un periodo de 7 años para estudiar medicina. Cuando terminó los estudios, regresó a Lan Son para servir al pueblo durante 4 años. Cuando los chinos invadieron Vietnam, llamé a mi hija Tuy y le dije que debía prepararse para la guerra. Al día siguiente, mi hija salió muy temprano y al volver me contó que había estado en el frente y que había llevado hasta el campamento a un muchacho herido en la cabeza. Antes de marcharse otra vez, me pidió un sombrero y unos zapatos para ir al hospital a atender a los heridos. Yo le advertí que si iba al frente tuviera mucho cuidado. Y me contestó que posiblemente no iría, pero yo sabía que ella prefería ir al frente otra vez para salvar vidas humanas. A las 11 vi que mi hija no había regresado todavía. Envié a mi otra hija pequeña al hospital a comprobar si su hermana había vuelto. Allí le dijeron que se fuera a casa, que su hermana no regresaría hasta más tarde. Ante esta respuesta, yo no me preocupé porque pensaba que mi hija se encontraba de servicio. A las 4 de la tarde, un compañero de mi hija llegó con la bicicleta de Tu Tuy. Me comunicó que mi hija estaba herida y que no podía regresar a casa. Pero yo había oído ya rumores de que mi hija había muerto.
Y de todos nosotros se apoderó un dolor muy profundo. Toda mi familia sufre un dolor muy grande por la pérdida de nuestra inocente hija, que no pensaba en otra cosa que en servir a la patria. Por eso odiamos con toda nuestra alma a los salvajes chinos. Los odiamos porque han matado a nuestra querida Tu Thuy, que estudió medicina en Rusia durante 7 años, que nos costó mucho sudor y mucho dinero del partido, para que al final unos traidores la hayan matado. Hemos sufrido tanto con su muerte.